Mis hermanos y mis amigos, seguimos aquí estudiando la palabra del Señor. En este trimestre el tema es ser administradores del Señor hasta que Él venga. Hoy vamos a tratar de hablar con respecto a que nos vamos acercando a la vejez. ¿Qué tendríamos que tener presente cuando se refiere a los bienes que el Señor ha dado, a nuestra ayuda a nuestros semejantes y la ayuda a la causa de Dios? Que todas ellas son un privilegio. David, cuando se estaba acercando a la muerte, había momentos en que él se desesperaba un poquito y se preocupaba por su vejez. Claro, eso es algo muy normal. Sin embargo, cuando él recordaba lo que Dios se había hecho en el pasado por él se llenaba de confianza para, para soportar la vejez, y buscó la manera de aprovechar al máximo sus días finales. Y a decir verdad, cuando nosotros tenemos presente que lo que tenemos es de Dios, que Dios nos lo ha dado con el propósito de administrarlo correctamente, cuando podemos entender esto, eh, nos llenamos de tranquilidad porque sabemos que Dios está detrás de eso, que Dios nos sostendrá. Y eso lo dice el profeta, Dios lo dice a través del profeta Isaías, ahí en el capítulo 46, verso 4. El Señor hablándole a las personas con una edad avanzada le dice: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. Estas son palabras que nos llenan de consuelo porque vienen de Dios. Aún así, yo debo hacer preparativos para mi vejez. Eso es parte de mi mayordomía cristiana. Pero si lo hago correctamente, de acuerdo a los principios que Dios me dice en su palabra, entonces se cumplirá lo que dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, el verso 13, la última parte, dice: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, que cuando lo hacemos como Dios dice, dejaremos un legado. Y es importante entender que lo que yo tengo me lo ha dado el Señor para que lo administre, y en consecuencia no puedo ser descuidado cuando se avecina la muerte. Cuando ya estoy viejo, debo hacer preparativos de antemano para saber cómo van a ser administrados esos recursos que Dios me dio. Una parte los administraría para mí, otra parte para mis seres queridos y otra parte para la obra del Señor, con el propósito de que el Evangelio avance. Porque cuando lo hacemos así, estamos entonces dando un legado que podremos verlo en la eternidad, lo que ocurrió con lo que dimos para la causa del Señor. ¿Sí? Cuando hacemos estas cosas, algo que va a ocurrir es que la ansiedad se va a ir de nosotros y podremos aprovechar los días de nuestra vejez con tranquilidad. Si tenemos hijos sabios, honrados, cristianos comprometidos, fieles administradores de los recursos, entonces las personas ya mayores podrían delegar en sus hijos los bienes que Dios les ha dado para que estos hijos lo administren
y usted pueda vivir más tranquilo sus últimos años, días felices y días al mismo tiempo productivos. Vamos a ver algo que ocurre cuando una persona no piensa en que lo que tiene es de Dios, sino que es de Él. Tenemos un ejemplo allí en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, hay una parábola del rico insensato. Seguro que tú la recuerdas. Es un hombre que era muy trabajador, muy diligente, y era tan sabio en la administración que los recursos le comenzaron a aumentar. Y entonces él ve toda la cosecha que es tan grande y dice, bueno, ¿y dónde voy a guardar todo esto? Voy a hacer unos graneros más grandes para depositar para cuando yo me haga viejo. Esta parábola se le llama la parábola del rico insensato. ¿Por qué? Porque él nunca pensó en Dios, nunca pensó en las necesidades de los oprimidos, nunca pensó en hacer bien a los demás. Fue un ser egoísta, no se preocupó por otros y a Dios lo dejó fuera de su vida. Y entonces, en consecuencia, tampoco pensó en la vida futura. Por eso se le llama un insensato. Y nosotros necesitamos sacar lecciones de, esta parábola. Porque él no hizo planes para el futuro, sino para lo terrenal, planes para sí mismo. No pensó en ayudar a los más necesitados. Si hoy los seres humanos que viven es en acumular, pudiesen entregar esos recursos para los que realmente están necesitados y que son pobres no porque son negligentes, sino porque las circunstancias han sido así, habría menos necesidad en el mundo, habría menos niños desnutridos, habría hogares mejores establecidos, habría menos necesidad. Pero el mundo en que vivimos es como el rico insensato, acumula para sí mismo, sin tener en cuenta a su prójimo, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta la vida futura. Por eso esta parábola tiene que ser para nosotros un gran ejemplo de lo que no debemos hacer. Debemos pensar en hacer lo mejor para Dios, aunque estemos mayores. En Colombia, recuerdo haber visto a un pastor que había sido presidente en aquel entonces de la Unión Colombo-Venezolana. Esto lo digo hace como unos 6 años que lo vi, ya muy mayor, por supuesto, jubilado, mayor. Y ahí donde yo estaba, en esa iglesia donde pasé el sábado, él estaba ahí dando una clase de escuela sabática y me dijeron, esta clase de escuela sabática él la pidió de por vida. Ahí estaba dando la escuela sabática y mucha gente viene pues para escucharlo porque es un hombre de Dios. Pero eso no era todo. Sí, me contaron que inmediatamente terminaba la escuela sabática, él salía para ir a predicar a alguna otra iglesia. O sea, que el sábado él se dedicaba a enseñar a sus hermanos la escuela sabática y al mismo tiempo iba a predicar a otras iglesias. Lo sigue haciendo porque todavía tiene vida. Preocupado por la causa del Señor, preocupado por ser útil, aunque esté muy mayor. La señora White, después de sus 70 años, escribió libros tan maravillosos como El deseo de todas las gentes, como parte de Palabras de vida del gran maestro. Porque para ellos lo importante es la causa de Dios. Y nosotros, a medida
que nos acercamos a los años mayores, la causa de Dios debe ser nuestra prioridad, porque así estaremos guardando tesoros en el cielo. ¿No? Qué importante es esto. Bueno, ya dejando quieto al rico insensato, debemos recordar que de todo lo que tenemos aquí, nada podremos llevar a la tumba. El Salmo 49, 17 dice, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y el apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo 6, 7 dice, nada hemos traído a este mundo, ciertamente nada llevaremos. Teniendo esto presente, entonces nuestra prioridad tiene que ser las necesidades de nuestros prójimos, las necesidades de nuestra familia, nuestras propias necesidades y también la causa de Dios. Cuando hacemos esto, recuerda, estaremos sembrando para la eternidad. Estaremos colocando nuestros recursos en el banco del cielo, que da intereses eternos. Mira qué importante es eso. Recuerda, Salomón tuvo mucho éxito. El libro de Eclesiastés es un ejemplo de lo que una persona puede hacer, conseguir muchas cosas, tener mucho conocimiento intelectual, pero dejando aparte a Dios. Y al último entonces Salomón dice, recuerda que Salomón escribe este libro después de sus terribles años, y ya en la vejez él dice, todo es vanidad. Mejor hubiese sido que todo eso lo hubiese usado para el engrandecimiento del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Y entonces, aunque él tuvo todos estos éxitos, le faltó lo más importante. ¿Qué cosas? Por ejemplo, una moral independiente guiada por Dios. Le costaba vencer y dominar el pecado, que se había dedicado exclusivamente a las cosas materiales. Es una pena ver ese. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Hubiese dedicado, él y nosotros hemos dedicado nuestro tiempo para Dios, para contemplar al Señor Jesús y que el Señor Jesús vaya poniendo en nosotros sus bondades, vaya colocando en nosotros su carácter de bondad, de simpatía, de amor sincero hacia el prójimo, de amor a los hijos, de amor a la esposa, de amor a los padres, de amor a la iglesia, de amor a la obra, de amor al avance del Evangelio. Solo así nuestra vida tendrá sentido a medida que envejece. Y mientras llegamos a ese punto, y cuando lleguemos a ese punto de la vejez, debemos dedicar siempre nuestra vida a esas cosas que estamos hablando. Pero tenemos que hacerlo con diligencia, con dedicación. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo correctamente, el trabajo que estemos desempeñando, cual fuese este, claro, y recuerda, siempre y cuando sea legal, debemos hacerlo como para el Señor, porque cuando lo hacemos así, entonces estaremos demostrando que estamos practicando una religión genuina. Dios no quiere que sus hijos sean chapuceros en su trabajo, que sean lentos en su trabajo. No es posible que una obra que pueda hacerse en 5 horas, alguien la haga en 10 horas. Eso no es digno de un cristiano. Y necesitamos insistir en eso. Debemos ser diligentes, proactivos, con tacto, con método. Debemos aprender a ser ordenados, cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El orden es muy importante en todo, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, porque el orden nos ayuda a ser
más productivos. El desorden hace todo lo contrario. Eso es algo que necesitamos hacer y tenemos que hacerlo mientras tengamos la vida suficiente. El sabio Salomón allí en Proverbios 27-24 dice: porque las riquezas no durarán para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. O sea, cuando tengamos la vida plena, pues ahí tenemos que avanzar, hacer lo mejor, cosa que cuando ya las fuerzas no nos den, podamos estar tranquilos que lo hemos hecho. Pero el que tú llegues a 70 años, a 75, 80, y no, aún puedes hacer mucho para el Señor. Decíamos que David hizo preparativos para el templo que él no iba a construir, pero hizo los preparativos y estaba ya mayor. Hizo los planos y cuidó a Salomón, lo aconsejó para que lo hiciera bien, lo aconsejó acerca de sus enemigos, lo asesoró acerca de Simei, ¿te acuerdas? Había que poner el ojo porque ese hombre era peligroso, o sea, él se preocupó por lo que habría de ocurrir, ahora que podía. Fue previsivo y eso también es importante que nosotros lo arreglemos, lo tengamos pendiente. Otra cosa que es fundamental es que debemos ser diligentes con todos los asuntos que tengan que ver con nuestro trabajo, con nuestra iglesia, con nuestras familias. Eso. Bien. Otra cosita más. Hay quienes esperan hasta el último momento de su vida para ser bondadosos en la causa de Dios. Pero eso tiene una desventaja, y es que la muerte lo puede sorprender. Cuando una persona está muy mayor, la muerte lo podría sorprender en cualquier momento. Por eso es mejor no dejar arreglar las cosas con Dios, nuestros testamentos, nuestras propiedades, qué será para nuestros hijos, qué cosa será para la causa del Señor. Cuando no lo hacemos así, puede ocurrir que la muerte nos sorprenda y entonces todo después no se haga como nosotros quisimos. Por eso es importante ser previsivos con eso. En la iglesia hay un departamento que se llama fideicomisos y la idea es que nosotros, a medida que vamos envejeciendo, hagamos planes de nuestros testamentos. Y claro, si tenemos propiedades, si no tenemos nada, pues bueno, no habrá que preocuparnos. Pero si lo hacemos, entonces tendremos el privilegio de que nuestras familias no estén discutiendo después que ellos mueran. También tendré el privilegio de ver cómo lo que yo estoy dando todo, mis ojos pueden ver cómo se utiliza en la obra del Señor. Y eso es como una alegría ver, sí, que lo que el Señor me dio y lo entrego al Señor y eso avanza, hace avanzar la causa del Señor. Eso es de llenarnos de gozo, pero necesitamos hacer esos preparativos. O sea, tenemos que cuidar nuestro legado. Y cuando hacemos estas cosas, también será un testimonio para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros hermanos. Y mostraremos que Dios está cambiando nuestro egoísmo en altruismo. Entonces será un gran ejemplo para el Señor. Y quiero terminar con una breve historia de alguien que se entregó al Señor de todo su corazón. Y en él se cumple lo que dice el libro del Apocalipsis. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este hombre que yo les quiero referir brevemente se llamó el doctor Pedro Tacuenca, un hombre con una abnegación que fue una inspiración para todos. Este caballero fue uno de los instrumentos claves para que en la Universidad Adventista de La Plata se creara la Facultad de Medicina, que ya tiene más de 25 años la facultad.
Él hoy ya no está con nosotros, ha descansado del Señor. Pero los cientos de médicos que han salido de la Universidad Adventista de La Plata fueron inspirados por este caballero y han guardado en sus corazones la abnegación al amor a la causa del Señor y se han esparcido por el mundo siendo médicos misioneros. Y tuvieron una inspiración en un hombre de Dios, que fue el doctor Pedro Tagüeta. Hagamos preparativos para cuando lleguen nuestros días malos y nos gocemos en el Señor. Oremos. Padre eterno, gracias porque tú cuidarás de nosotros. Ayúdanos a amarte, a amar a nuestros prójimos, a nuestras familias, a amar la predicación del Evangelio y apoyarlo con nuestros recursos que son tuyos, Señor, que tú nos los has dado. Esto lo rogamos en tu nombre, querido Jesús. Amén. Queridos amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana